está el libro de Esdras, donde bajo el sacerdocio de este escriba y sacerdote, Dios habla a su pueblo. Y entonces, y a través de sus enseñanzas, ellos reciben el avivamiento que Dios quería para el pueblo de Israel. Entonces vamos a hablar hoy un poquito acerca de este libro y vamos a estar leyendo unos pasajes. Y los judíos habían estado bajo la conquista del pueblo babilónico. Y entonces el rey Ciro de Persia emite un decreto donde dice que todos los judíos que estaban cautivos en Babilonia podían regresar al pueblo de Israel. Y a través de Esdras y a través de Artajerjes, el pueblo de Israel es liberado de esa cautividad y regresa a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Dios usa a las personas, a un Dios politeísta como el rey Ciro, que adoraba a muchos dioses, a personas extrañas a la palabra de Dios para que el pueblo de Israel fuera liberado. Dentro de esta época histórica hay 3 personajes que ayudaron a la reconstrucción del templo. Uno fue Zorobabel, otro fue Esdras y otro fue Nehemías. Todos edificaron y reedificaron el templo. Y algo que estaba en el corazón de Esdras era establecer nuevamente la alabanza y la adoración del pueblo de Israel dentro de Jerusalén. Y dice la Biblia que muchas personas regresaron con Esdras del cautiverio y dice que llevaban cantores, levitas, porteros, dice también constructores, personas que también no dedicaban su vida a servir, pero que habían aportado ofrendas para la reconstrucción. Entonces mucha gente vino a Jerusalén, dice que eran como unos 2,000 hombres que venían a Jerusalén para realizar esto. El ministerio de Esdras incluyó la enseñanza de la palabra de Dios y el inicio de reformas, la restauración de la adoración y el dirigir el avivamiento espiritual de Jerusalén. Esdras deseaba que el pueblo supiera qué tan importante era la palabra de Dios para el pueblo. Nada podía reemplazar la adoración y el establecimiento de la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Sin embargo, antes de comenzar, en el libro de Nehemías le dice Dios al profeta Nehemías: si te vuelves a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Dios, desde antes de que el pueblo de Israel llegara a la cautividad, Dios quería restaurar a su pueblo, pero su pueblo en medio de la necedad no le permitió al Señor que ellos fueran restaurados. Y Dios siempre trataba de llamar la atención de la gente, de hablarle, de acercarse a ellos a través de los profetas. Sin embargo, que dice la Biblia que el pueblo era duro de cerviz, no querían entender ni escuchar la voz de Dios. Vamos a ver 7 puntos en esta noche a través del libro de Esdras, donde Dios llama a avivamiento al pueblo a través de este libro. Y vamos a empezar con el punto número 1. Si tienes tu Biblia, nos lo van a mostrar aquí. Y dice Esdras 1, del 1 al 3. Te voy a pedir que abras tu Biblia ahí. Y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner, por escrito el siguiente edicto y enviar a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo. Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. El primer paso que el pueblo de Israel tuvo que dar fue salir de la cautividad. Ellos tenían, como te había dicho, 70 años cautivos y seguramente las nuevas generaciones no conocían Jerusalén. Había gente anciana que sí conocía Jerusalén,
Pero lo primero que ellos tuvieron que dejar fue su tierra y emprender un viaje de 4 meses hacia Jerusalén para cumplir lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Qué decía aquí? Que el rey, Dios movió, es la primera vez que en el libro habla de que Dios mueve el corazón de Ciro. Habla en otra ocasión, más adelante lo vamos a ver también, que Dios movía el corazón de las personas, de los reyes, para que el pueblo de Dios pudiera avanzar. Y ellos no tenían, como te decía, un recuerdo de Israel. Realmente era una tierra desconocida para ellos. Entonces Dios quiere que hagamos lo mismo en nuestras vidas, que dejemos lo familiar. Si Dios quiere un avivamiento en nuestra casa, en esta casa espiritual, tenemos que aprender a dejar lo familiar. ¿Y qué es eso? Pues aquello que nos cuesta trabajo, aquello que nos es difícil emprender, aquello que nos da miedo. Es un reto estar aquí, hermano, de verdad. Yo me estoy moviendo, estaba estudiando y decía, Señor, pues tú me quieres llevar hacia dejarlo familiar, ¿no? Hacia exponer mi vida, tu palabra a través del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que no nos detengamos hacia movernos hacia la plenitud y el llamado de Dios que tiene en nuestras vidas. Entonces el pueblo sale y deja atrás todo lo que tenían, pero también dice que no vinieron todos. Algunos dice que se quedaron ahí, no quisieron salir de la cautividad. Y luego dice Esdras 1:5, si puedes leerlo, dice, luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Otra vez dice aquí, Dios movió el corazón. Y la versión 60 dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Dios despertó a las personas y le dijo, vamos a reconstruir el templo. Lo que debemos de hacer nosotros es pedirle a Dios que despierte nuestro espíritu, que nos quite de ese letargo, que nos quite de ese adormecimiento espiritual para movernos y dejar aquellas cosas que nos son familiares, que nos son difíciles, que nos estorban y unirnos al mover que Dios quiere del Espíritu Santo y experimentar ese viaje. Porque a veces nos lanzamos al viaje de lo desconocido, ¿verdad? Pero que no temamos, porque Dios quiere que habitemos en un nuevo lugar, en un nuevo reto, en una nueva visión para tu vida, en un nuevo ministerio, en un nuevo emprendimiento, en nuevas cosas para tu vida. Punto número 2, un llamado a identificar nuestras prioridades. El pueblo de Israel tenía una prioridad. Y dice aquí, vamos a leer, Esdras 2, del 1 al 3. Dice así, a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes, a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar de Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. Punto número 2, un llamado a identificar nuestras prioridades. Dice el versículo 3, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Dios había llamado al pueblo a reunirse y sabes, ellos tenían un propósito que era reedificar el altar de adoración para el pueblo de Dios. Ese era el propósito por el cual ellos habían regresado a Jerusalén. Su prioridad era la reconstrucción, era donde en el altar era donde ofrecían los sacrificios para Dios y dice que los ofrecían de mañana y de noche. ¿Y sabes cuándo lo hacían? Todos los días de su vida lo hacían. Ofrecían ofrendas para su Dios. Rendían sus vidas en el altar donde ellos sabían que podían acercarse en arrepentimiento a Dios y en ese arrepentimiento Dios traía perdón de sus pecados. Un tercer punto que vemos en el llamado de Dios a través del libro de Esdras es un llamado a una mayor fe.
Dice Esdras 3, 4 al 6. Dice, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron en el altar en el mismo sitio y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían los holocaustos. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraban la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos ordenados para cada día, al igual que los holocaustos diarios, los de la luna nueva, los de las fiestas sagradas ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se había echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocausto al Señor. Dice la Biblia que el pueblo de Israel guardaba la fiesta de los tabernáculos y ofrecían holocaustos y cada día ellos iban y ofrecían al Señor esos holocaustos. Y la fiesta de los tabernáculos tenía dos significados. Uno, bueno, sí sabemos que es un tabernáculo, ¿verdad? Era una tienda donde primero moró la presencia de Dios, la traían en la tienda del pueblo de Israel, y después la fiesta de los tabernáculos indicaba que ellos recordaban que cuando habían pasado por Egipto y salido de Egipto y que ellos dormían en esos tabernáculos y cómo Dios guardó y proveyó para ellos en todo ese tiempo. Ellos habitaban dentro de esas casas. Y lo segundo que celebraban en la fiesta de los tabernáculos era el tiempo de la cosecha, donde Dios los había establecido. Ellos recordaban que recogían esa cosecha y le daban gracias a Dios. Entonces la fiesta tenía doble significado, pero ellos habían apenas llegado a Jerusalén. Entonces estaban celebrando algo que todavía no sucedía. No habían cosechado nada, sí recordaban que habían estado en tiendas, pero también ellos no habían visualizado aquello, no habían ni siquiera puesto los cimientos del templo a lo que Dios les había llamado a hacer, pero ellos tenían una visión de fe y ya le estaban dando gracias al Señor por esto que el Señor iba a hacer. Y entonces el pueblo, después de que celebró la fiesta de los tabernáculos, dice que ellos comenzaron a poner los cimientos para edificar nuevamente la casa de Dios. Esdras 3, 10 y 11 dice, cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Dice, luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno. Su amor fiel por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Echar los cimientos no es algo glamuroso, ¿verdad? Poner los cimientos de una edificación es donde se van a poner las cargas de aquello que se va a construir y se va a apoyar desde el suelo todo lo que se va a construir. Poner los cimientos no es pesado, al igual que colar, ¿verdad? Es pesado. Entonces, en la construcción, ellos comenzaron y comenzaron a poner eso y empezaron a alabar al Señor y agradecer que Dios les permitía nuevamente edificar un lugar para la adoración de nuestro Dios. Y dice, me gusta esta parte que dice, entonaron un canto y decían, Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Dios es tan bueno. Dios nos ha dado este lugar para alabanza de su gloria. Nos sentimos que sentir privilegiados de venir aquí, de adorar y alabar al Señor, exaltarle. Y le damos gracias a Dios porque tenemos una casa física y también tenemos una casa espiritual que es nuestra vida. Lucas 6:48 dice que el hombre construye una casa, cava hondo, pone los cimientos. Dice, cuando viene un diluvio, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las lluvias, dice, esa casa no puede ser sacudida porque está cimentada sobre la roca. Para establecer fundamentos en nuestra vida, necesitamos edificar una relación con Jesús.
El fundamento a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo son la forma en que nosotros vamos a llegar a tener como personas y como iglesia un avivamiento espiritual. El edificar tu vida en la palabra de Dios comienza personalmente. Pensamos que si venimos a la iglesia nos vamos a avivar, no. El avivamiento empieza en mí, en mi casa. Y cuando nos reunimos corporativamente con el cuerpo de Cristo, el fuego, la llama, se enciende aún más. Yo te invito que si no has ido a Temisco, vayas mañana. Mañana no trabajamos. De verdad, Dios ha hecho milagros, sanidades. Estamos, ¿sabes qué? Cuando yo estudiaba esto, ahí estamos edificando el altar de Dios. Porque el altar de Dios lo edificas en tu vida, lo edificas en tu casa. Pero sabes, estamos con otros miembros del cuerpo de Cristo edificando un altar y estableciendo el reino de Dios en un lugar donde la gente no ha escuchado, porque yo he visto en todos los días que se junta la gente que no conoce de Cristo y hace una profesión de fe. Si tú puedes ir y no trabajas, ve mañana. Aparte vamos a estar nosotros, el grupo de alabanza. Quinto, ¿qué vemos en el llamado de Dios al avivamiento a través del libro de Esdras? Un llamado a la guerra espiritual. Vamos a leer Esdras 4 del 1 al 5. Dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban construyendo un templo al Señor de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a otros líderes y le dijeron, déjanos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esarhadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Algo que olvidé comentarte en el punto anterior es que cuando el pueblo de Israel empezó a edificar la casa, dice que estaban ancianos ahí. Y los ancianos comenzaron a llorar porque recordaron, dice la Biblia, el primer templo de Dios. Sabes, para el pueblo de Israel hasta estos días, la reedificación del tercer templo es un gozo. ¿No sabes cómo ellos anhelan reedificar el templo de Dios por tercera vez? Tienen todo lo, platicábamos en la clase el miércoles, todos los elementos, todas las cosas para ellos construir el tercer templo. Y sabes, cuando el pueblo de Israel construye el tercer templo, dice la Biblia que nuestra redención está cerca. Y sabes que ellos anhelarían, no se los permiten porque está en poder de los árabes y de los musulmanes, pero ellos es un anhelo, es un gozo. Y dice la Biblia que los viejos comenzaron a llorar cuando edificaban el templo. Dice, y los jóvenes cantaban de alegría. Y se hizo, dice aquí la palabra, gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Sabes, estaban gozosos. Los grandes se acordaban del antiguo templo y lloraban, y los jóvenes se alegraban de poder reconstruirlo, y era un llorar y un reír y era un gozo. Así es cuando a veces nos toca el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos un gozo, a mí me pasa un gozo, una alegría, un llanto. Estaban tan gozosos de ellos poder reconstruir el templo. Y dice la palabra que cuando ellos empezaron en ese proceso, intentaron, dice, los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraron sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia. Bueno, no lo pusieron acá. Dice, ¿qué sucedió cuando ellos comenzaron a edificar? Llamaron a consejeros, llamaron a la gente de influencia, llamaron y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué estás edificando el templo? ¿Por qué estás haciendo eso? Los enemigos de Dios comenzaron a juntarse. Los enemigos se empezaron a poner a la construcción. Los enemigos de nuestra alma se oponen a que tú avives tu alma. Los enemigos de nuestra alma se oponen a que las iglesias sean avivadas.
Los enemigos de nuestra alma se oponen a que sigamos caminando en una mayor fe. Satanás le dijeron, pues déjanos unirnos a la construcción, ¿no? Pueblo de judío, déjame, a mí, pueblo que estoy ahí, déjame unirme a la construcción. Sabes, el enemigo va a traer cosas a tu mente y va a tratar de desanimarte como a los enemigos del pueblo de Israel. Te atacará diciendo y haciendo cosas contra nosotros para disuadirnos y desanimarnos en nuestro camino de fe. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? Que Satanás, el padre de mentira, está día y noche. Si no lo has leído, léelo. Día y noche delante del trono acusándonos. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo de Satanás en contra de nuestra alma, acusarnos día y noche delante del trono de Dios, diciéndote, tú hiciste esto, le fallaste a Dios, no, dices que eres cristiano y haces esto. Esa es su estrategia. Eso es lo que ellos querían hacer con el pueblo de Judá, decirle, me uno a ti y te derrumbo, no te dejo proseguir. Querían engañarlos, querían malaconsejarlos, querían que ellos no siguieran con la obra. Trataron de desanimar al pueblo de Judá y los molestaron en la construcción. Y entonces los habitantes comenzaron a intimidar y desanimar al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Pues que la construcción se detuvo. Dice el punto número 6, un llamado a la perseverancia. Esdras 4:24, vamos a leerlo. Por tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Cuando acababan de terminar los cimientos, los enemigos detuvieron la obra. ¿Y sabes cuánto tiempo la detuvieron? 2 décadas. Aproximadamente 16 años que el pueblo no pudo seguir con la edificación porque los detuvieron. Me encantó esta cita de Proverbios 13:12. Dice, la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Dice otra versión, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero cuando llega el deseo es un árbol de vida. Seguramente el pueblo de Israel dijo, no, pues ya no la hicimos. Ya nos quitaron la construcción, ya no nos dejaron seguir. Y sabes, se afligieron en su corazón. Y cuando nosotros en nuestra vida cotidiana nos pasan cosas, porque nos pasan cosas, ¿verdad? Y no vemos los sueños de Dios cumplirse y no vemos aquello que quisiéramos ver. Pero dice, a veces tu corazón se va a afligir, dice, pero cuando el sueño llega, cuando el sueño se cumple, cuando eso que tú anhelas llega a tu vida, es un árbol de vida, es un árbol que da fruto, es un árbol frondoso, es una alegría en sí, dice la palabra. Es durante los tiempos difíciles que se prueba nuestra fe. Dios está probando nuestros corazones para ver si creemos más en Él y en sus promesas. Ok, vamos a ver el punto número 7, que es un llamado a la percepción profética. Dice Esdras 5, 1 y 2, vamos a leerlo. Entonces el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetas, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Israel, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron y comenzaron a edificar la casa de Dios que está en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos ayudándoles. ¿Sabes? Dice la Biblia que los profetas, cuando pudieron otra vez comenzar la reconstrucción, dice que los profetas comenzaron a profetizar. Y ¿saben? Los profetas seguramente empezaron a hablar de parte de Dios y ellos taparon sus oídos. No hicieron caso a lo
porque los enemigos querían seguir entorpeciendo esa edificación. Y dice que ellos comenzaron a profetizar en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces, los profetas comenzaron, dice que no solo a profetizar, sino que comenzaron a edificar la obra. Comenzaron a ayudar en esa preparación de la edificación, y lo que ellos no prestaron atención a lo que los otros decían, ni a las amenazas de los pueblos vecinos, ni a lo que venían. Y ¿sabes qué? Llegó el gobernador de la provincia y les dijo: ¿quién los está dejando edificar otra vez? ¿Y sabes qué? No pudieron impedir esta vez la edificación del templo de Dios. Dice Esdras 5:5 que Dios cuidaba de su pueblo. Dios siempre está cuidando de su pueblo. Dios estaba cuidando de su pueblo, y esta vez no pudieron quitar la mano de lo que Dios les había llamado a hacer al pueblo de Israel. Esdras, algo que había en su corazón de parte de Dios era establecer la palabra de Dios, edificar el templo, y que su generación fuera diferente. ¿Sabes por qué? Porque cuando él regresó, él venía feliz de regresar de la cautividad, se dio cuenta de algo que le dolió en su corazón y que estaba viviendo su generación. Los líderes, los sacerdotes y sus hijos se habían casado con mujeres de los pueblos vecinos, con mujeres paganas. Y dice Esdras, ¿cómo esta generación se está perdiendo? Porque se contaminó el pueblo santo de Dios con mujeres y hombres que no debían contaminarse. Y eso, ¿sabes qué? Le dolió en su corazón. Ver la rebeldía del pueblo, ver cómo el pueblo se alejaba de estar en la presencia de Dios y cercano a la presencia del Señor. Vamos a ver, para finalizar, Esdras 7 del 6 al 10. Les voy a pedir que me lo dejen ahí, por favor. El versículo 10, vamos a leerlo y me dejan por favor luego el versículo 10. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Todo lo que Esdras había pedido al rey, ahora el rey ya se lo daba. Porque sabes, dice que la mano de Dios estaba sobre él. Dice, cuando subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, porque dice, no subieron todo, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primer mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Vamos a ver el versículo 10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para esto había llegado Esdras a Israel. Para esto comenzó, ¿sabes? Nehemías 8 habla cómo Esdras en un momento abre el libro de la ley. Dice, y pasaron horas cuando la gente estaba ahí, se quedaron muchas horas de ese día y al anochecer escuchando la ley de Dios. ¿Sabes? La gente tenía un hambre por oír la ley de Dios. Y a eso había ido Esdras. Pero Esdras dice que había primero, antes que todo, antes que llegar del cautiverio, había preparado su corazón. Dios era su todo de Esdras. Toda su existencia de Esdras estaba orientado en torno a la gloria de Dios, porque había dedicado su corazón a estudiar la ley. ¿Sabes? Esdras, siendo un escriba, era un maestro de la ley y era un intérprete de la ley. Y él había consagrado, los escribas pues transcribían todo lo referente a la Biblia, al Pentateuco, y dice, él había preparado su corazón. Toda su vida interior había sido consagrada y firmemente comprometida
para conocer a Dios. Él estaba decidido, era firme, respondiendo al llamado de Dios que permitió que se preparara en un exilio y que preparara al pueblo de Dios de Jerusalén. Sabes, un instrumento debe prepararse antes de ser tocado. Un instrumento, cuando viene aquí la alabanza, ellos ya ensayaron, ellos ya afinaron, ellos ya Dios oraron. Un instrumento debe prepararse para la obra. Un instrumento prepara su corazón para conocer a Dios. Cuando Esdras, eso ya te lo comenté, dice, y después dice, para inquirir la ley de Jehová. Punto número 2. ¿Para qué se preparó? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Esdras, inquirir significa estudiar, meditar, así como deshebrar la Biblia, buscarle y encontrarle. Y también dice para cumplirla y enseñarla. Él no solo estudió la palabra, vivió la palabra, habló la palabra. Esa era su dedicación y su fascinación por Dios. Vivir, estudiar, conocer la palabra. Algo que yo creo firmemente y como ha sucedido históricamente que llegan los avivamientos es a través de dos cosas. Uno, es a través de la oración. Un efecto del avivamiento en el pueblo de Dios es a través de la oración. Dios va a activar nuestra fe y movernos hacia ese mover de su espíritu a través de la oración. Y otro efecto que produce el avivamiento es el envío de obreros. Históricamente, a través de los avivamientos en nuestros tiempos, esas dos cosas suceden. Viene la cosecha de almas para el conocimiento y el extendimiento de Dios. Son dos efectos indudables del avivamiento. A través de la oración y a través de la cosecha de almas. El envío de obreros, el envío de gente. Bueno, nosotros estamos recibiendo a unos africanos aquí en Temisco, ¿no? Vienen avivados desde África y Dios nos los trajo acá. Y así es el avivamiento. Dios se mueve poderosamente. Su propósito en la lectura de la Biblia no solo era para satisfacer su curiosidad intelectual, sino para probar más de la bondad de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, somos avivados a través de su palabra, podemos ver la bondad de Dios, podemos ver lo bueno que Él es, podemos conocer más íntimamente a Dios. Esdras conocía a un Dios íntimamente. Tuvo que afinarse antes de ir al pueblo de Israel y hablarle. Tuvo que aprender y conocer a un Dios íntimamente para después guiar a un pueblo. Punto número 3. ¿Me pones el texto, por favor? Dice, y para cumplirla. Esdras no solo quería aprender la ley del Señor, quería crecer en intimidad con Dios para cumplirla. Vivía lo que leía y le aplicaba toda la escritura a su propia vida. Esdras no era un solo amigo de Dios, un fan de Dios, era un seguidor. Así que estudió la ley, dice, pero también la cumplió. Punto número 4. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estudiaba la palabra, la obedecía y por último la enseñaba al pueblo de Dios. Enseñaba sus decretos, lo que Dios ya había hablado al pueblo de Israel, lo que Dios le estaba hablando a este sacerdote escriba de parte de Dios. Era un portavoz de su gloria, por tanto, él podía predicar las virtudes y la grandeza de Dios. Dios sigue estando en control, Dios sigue utilizando reyes, Dios sigue utilizando gobernantes, Dios sigue utilizando a los que no creen en Él para cumplir sus propósitos en estos días. Algo que tenemos que aprender de Esdras para que podamos ser avivados es conocer, estudiar de Dios, ser, practicar su palabra y hacer.
proclamar y enseñar a cada creyente que ame y que viva la palabra de Dios. Dios quiere, si tú tienes la oportunidad de leer el libro de Esdras, yo me lo tuve que aventar esta semana, está chiquito, y nos muestra cómo Dios guiando desde de todo tiempo a su pueblo, a conocerle, a amarle, a derramarse más delante de él, a que aprendieran de la palabra de Dios, porque Dios siempre ponía profetas, maestros que enseñaran a su pueblo, que lo guiaran, que se alimentaran, que creyeran, que se avivaran y sabes, el pueblo se entendía esto, el pueblo llegó a entender cómo era Dios a través de la vida de Esdras y a través de lo que Él quiere enseñarnos a nuestras vidas el día de hoy. Bueno, vamos a parar, ponernos de pie, vamos a terminar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu amor es inagotable en nuestras vidas. Señor, tu palabra nos enseña, nos muestra, Señor. Yo te pido, Señor, que seamos un pueblo que ame tu ley, Señor. Que ame tus decretos, que vivamos, Señor, conforme a lo que tú deseas, Padre, que nosotros vivamos, que volvamos a esa intimidad de conocerte, de amarte, de verte cara a cara, Señor, para que nuestras vidas, Señor, en estos días puedan ser una vez más avivadas, Padre, puedan ser conocidas, puedan ser alimentadas a través de tu Espíritu, Señor. Yo te doy gracias por el cuerpo de Cristo que está aquí, que ha deseado, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Continúa haciendo tu obra en medio de estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén.